días. Buenos días. Le doy gracias a Dios porque nos permite una vez más en este viernes que, bueno, a colación pues le llaman Viernes Santo y que mucha gente a lo mejor me pregunta, oiga, pero pues es Semana Santa, ¿no? ¿O qué? Pues, ¿qué? Y bueno, aquí entran muchas preguntas que nos podemos pues hacer porque así lo toma la mayoría de gente en este tiempo, la Semana Santa, pero lo triste del asunto es de que ¿cómo se le puede llamar Semana Santa a una semana donde la gente más bien lo que trata de hacer es salir de vacaciones, de paseo y pues disfrutar y hacer de las suyas, etcétera, etcétera? Eso no es Semana Santa. O sea, tristemente pues, ¿cómo se puede mencionar eso cuando la gente vive en pecado y nos vamos a divertir y a tomar y a decir maldiciones, groserías y esa es la vivencia, el estado del ser humano? Es muy triste, muy triste. Por eso yo tuve que retomar, bueno, que Dios bendiga a todos los que están por aquí en esta casa de vida. Gracias a Dios que nos permite vivir. Una vez más, un saludo a los amigos que ven estos temas, porque lo que se trata aquí es analizar la palabra de Dios y que esto nos pueda servir para crecer espiritualmente. De esto se ha encargado verdades bíblicas, aprender la verdad a través de la Escritura. Haciendo a un lado la religión, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio y ojalá la gente medite un poco esto, porque la gente vive pues una religión traída por los españoles, pero creo que si no la aplicamos en nuestra vida, la palabra de Dios, pues de nada sirve. De nada sirve que yo me pueda considerar de tal o cual religión, o pueda yo heredar esa religión a mis hijos cuando se vive mal, cuando no se tiene el conocimiento de Dios, cuando se está haciendo lo contrario de lo que dice la Escritura. Es una confusión terrible, es un engaño muy terrible. Por eso importante pues es de que podamos ir siempre a las Escrituras, como siempre yo les digo aquí a mis compañeros, ¿verdad? El tema es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que dependemos de Dios a través de la Escritura. ¿Para qué? Para estar bien, para llegar a tener una vez más la sobriedad, para llegar a tener otra vez el sano juicio. Y es importante que nosotros pues lo meditemos, ¿verdad? Que le demos el lugar a la Biblia y que la Biblia tenga ¿cómo se puede decir? Un lugar muy especial en nuestra vida. Entonces, pues yo quiero hacer énfasis muy fuerte en esto porque es importante para una rehabilitación especial, espiritual y bíblica, y que Dios nos pueda ayudar a estar mejor. Ese es el punto a tratar, que Dios nos pueda ayudar a estar bien, a estar mejor. Pero bueno, quiero dejar en claro un punto muy importante que es Génesis capítulo 6, voy a leer ese versículo, versículo que se encuentra en el número 5, Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Antes que nada quiero también hacer ya lo hemos dicho aquí, vamos a tratar de estar en las diferentes plazas de Morelia compartiendo este tipo de mensajes y sobre todo folletería y trípticos, donde vamos a regalar a la gente pues cómo dejar la droga, cómo dejar el alcohol, cómo dejar esas falsas prácticas, ¿verdad? Para que la gente se entere. Vamos a regalar toda esta información en las diferentes plazas de Morelia, en el centro de la ciudad de Morelia, vamos a estar por ahí para que
pues la gente pueda tener un acercamiento más con las cosas de Dios, pero verdades bíblicas lo que quiere es que la gente se acerque a conocer la palabra de Dios, se entere y traten de cambiar sus vidas. Ese es el propósito, porque si no, de nada sirve. Así de sencillo. Entonces, pues los invitamos para que nos visiten cada día que vamos a estar ahí en las plazas de Morelia y pues regalando esos técnicos, esa información que vamos a hacer llegar al público. Así que bueno, vamos a, en este lugar vamos a ver esta enseñanza que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice así, la escritura dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Una palabra pues muy fuerte, que bueno, vamos a decir que aquí hay muchas preguntas, digamos, hasta cierto punto encontradas, porque hay gente que me dice, oiga, pero ¿cómo es posible si en algunos versículos dice la escritura que Dios nunca se arrepiente? Y que ¿cómo aquí se arrepintió? ¿Cómo? ¿Es Dios? ¿No? ¿Cómo puede pasar eso de que Él declare y testifique una cosa y después manifieste lo contrario, que se arrepintió? Pero meditemos, señores, en el nombre de Cristo Jesús, una cosa, que cuando Dios hizo al hombre lo hizo perfecto y también le dio un regalo hermoso que se llama el libre albedrío. Le dio ese regalo al ser humano y también claramente les entregó el paraíso, les dio todo, pues la libertad de decidir y de vivir de la manera correctamente. Pero también al ser humano, querido amigo, les manifestó la norma, la ley, ¿verdad? Para que ellos pudieran obedecer la autoridad máxima que es Dios. Eso también lo tenemos que decir. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues a través de la mano del diablo, de Satanás, pues cayeron, a través de la mentira cayó Eva, a través de lo que le dijo Satanás, que no había problema que comiera del fruto, que estaba muy bueno, exquisito, etcétera, etcétera. Y Eva, ¿qué fue lo que pasó? Cayó en el engaño. O sea, le hizo más caso al diablo que al propio Dios que le dio la vida, ¿verdad? Y lo recalco aquí porque de esa manera es como Dios se arrepiente. Se arrepiente porque el que cayó, el que pecó aquí fue el ser humano, no Dios. El que falló aquí fue el ser humano, no Dios. Y eso nos lleva a lo que dice aquí la Escritura, porque los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal. Y si nosotros vemos a través de la historia, porque aquí estamos empezando la Biblia, Génesis capítulo 5, estamos empezando, ¿verdad? ¿Por qué lo digo así? Porque bueno, puede decirse que ya estamos entrando a lo que significa el Apocalipsis. Dios le bendiga, hermano, muy amable, gracias. Ya estamos entrando, o sea, ya estamos sobre los finales de la historia y quiere decir que todo esto ya se vivió, ya se vivió. Entonces estamos ya sobre el fin del mundo, sobre los finales de los tiempos, según el Apocalipsis, porque ya estamos viendo lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, ya estamos viendo rumores de guerras, pestes, enfermedades, hambres, terremotos. La ciencia aumentará, que es lo que estamos viendo ya. Estamos viendo ya ese tipo de cosas. Pero para ver el tema al cual estamos estableciendo, estamos viendo que el hombre ha creado su propia mentira, ha hecho caso a los designios del diablo, Satanás, y aunque el Señor Jesucristo vino a morir a la cruz por la salvación nuestra, la gente sigue haciendo el mal, sigue haciendo pecado, aún sabiendo que Cristo Jesús
vino a la tierra a morir por nosotros. La pregunta es, ¿por qué será la ignorancia, la falta de leer las Escrituras? ¿Qué será lo que no hace al hombre, al ser humano, cambiar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí podemos entrar en muchos conceptos, en muchos pensamientos, en muchas declaraciones que a lo mejor el hombre se puede preguntar, y que verdaderamente puede hacer un proceso en el cual puede decir, pues quiero ser libre, quiero ser salvo, quiero estar bien. Pero habrá otros acontecimientos que no van a dejar en libertad al ser humano. Romanos 3:23 dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el ser humano debe de, ¿cómo se puede decir?, de analizar, de comprender que hay un pecado en el mundo y que éste está participando del mismo. Si nosotros no llegamos a eso, no vamos a llegar a la completa libertad de nuestras vidas. Veo que, por ejemplo, ¿cómo se dice?, el paso número 1 del AA menciona, yo no toco mucho esto porque yo lo que practico es la palabra de Dios, pero hago énfasis en el paso número 1 y 2, porque esto nos tiene que abrir una mente abierta, un contexto al punto que estamos tratando. Dice, admito que soy impotente ante el pecado. Ahí dice ante el alcohol, pues, pero estoy refiriéndose al todo pecado, puesto que mi vida se había vuelto ingobernable. Entonces, el ser humano debe de admitir el problema que tiene delante de él para poder resolver su situación. Porque Romanos, viendo bien la Escritura, le doy gracias a Dios que me ha permitido ver su palabra. Es decir, tengo el conocimiento de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Es decir, he leído pues la Biblia. Entonces yo ya sé lo bueno y lo malo. Ya la he leído en la palabra de Dios. Y gracias a esto tengo ya el conocimiento para discernir todo lo que sucede en el mundo, todo. Y si el ser humano no entiende que tiene un problema delante de Dios y que si no se aparta del pecado, no puede llegar a su liberación. Así de sencillo, como leímos pues en el paso 1. Y luego el paso 2 dice que yo creo que Dios puede darme el sano juicio. Y al poner estos dos personajes, los que escribieron los 12 pasos, al poner, creo que un poder superior, están en esa disposición de dejar que la persona decida si cree o no. Ahí está. Porque una cosa es decir, yo creo que puede darme el sano juicio, a decir, yo sé que Dios me va a restaurar. Eso es todo. Con fe, con actitud, con esa seguridad que Dios va a hacer su obra en mí. Caray, esa es una cosa muy diferente, porque estoy declarando mi fe absoluta en Cristo Jesús, en Dios, en mi liberación. Tener seguridad de lo que Dios va a hacer. Y eso cambia todo el panorama del proceso que voy a llevar yo. Es decir, como una frase que yo escribí aquí, dice, nada puede ser restaurado si no te rindes. Si no comprendemos nosotros que tenemos un problema de adicción, un problema de pecado, ya sea adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, odio, falta de perdón, etcétera, etcétera. Si no lo comprendemos y lo admitimos así, jamás vamos a llegar a nuestra libertad. Jamás. Entonces debemos de analizar, de pensar, de conocer la palabra de Dios para que nos pueda dar luz en nuestra mente y podamos nosotros
estar capacitados para toda buena obra. De ahí que el juego de la vida es entender que Cristo Jesús vino al mundo a restaurarnos, a salvarnos de la condenación de la muerte eterna. Y el Señor Jesucristo, a través de la cruz, pues nos da la oportunidad de llegar a tener vida eterna a través de la obediencia. Y aquí juega un papel, pues muy, ¿cómo se puede decir? Importante esta necesidad, esta creencia, porque claro, el diablo hace de las suyas a través de las religiones, a través de la religión. ¿Por qué? Porque, ¿cómo explicar esto? Porque la gente pues vive practicando religiones, vive practicando una religión, vive a lo mejor creyendo en Dios, pero el problema mayor es que no lo obedecen. Ese es el problema más terrible. No lo obedecen, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la gran confusión que está operando ahorita en el mundo. La gente a lo mejor se siente satisfecha con practicar una religión, pero no hacen acto de conciencia para ver si su vida está bien o no. Por eso yo no les pregunto, queridos amigos, yo no les digo a la gente, ¿usted practica una religión? Yo más bien subí un poquito la voz, pero quiero que sea claro esto. Yo más bien lo que le pregunto a la gente allá afuera es, ¿obedeces a Dios? ¿Lo conoces a través de su palabra? Eso es más importante, querido amigo. Porque la mayoría del mundo, a lo mejor, servidor, pues sí, a lo mejor dicen, no, yo creo en Dios. No, yo creo en Dios. Yo tengo una religión, es esta y esta y esta. Pero viven en pecado. Viven en pecado. ¿De qué sirve eso? De nada. Ese es un engaño ya del diablo. Y como dice una frase que voy a declarar ahorita, la siguiente, que dice, los verdaderos cambios cuestan, son difíciles, porque estamos acostumbrados a lo malo. Y verdaderamente así es. La gente que vive inmersa en el pecado, le cuesta mucho trabajo salir de allí. Lógicamente yo tengo que preguntarme una pregunta que les he dicho a mis amigos, etcétera, a la gente que luego visito y les comparto esto en sus casas. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿quieres vivir en el pecado? ¿Te gusta el pecado? Porque gracias a eso, por eso no se rehabilitan correctamente, porque están más inmersos en el pecado. Bueno, les gusta más el pecado que restaurar su alma espiritualmente. Y eso es lo terrible. Eso estamos viendo nosotros ahorita en este tiempo. La gente, bueno, ahorita está en las playas, así de sencillo, los balnearios, tomando, bebiendo y todo. Pero ¿dónde queda la Semana Santa que dicen? El tiempo para buscar a Dios, para dejar el pecado, para conocer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Ayer estaba viendo yo cerca de 4 horas, eso dura la película de los 10 mandamientos. Entonces, vemos nosotros cómo el pueblo pues peca, desobedece después de que Dios saca a su pueblo de Egipto, del lugar donde estaban esclavizados. Dios los saca a través de Moisés. Pero se alejaba Moisés o iba a hablar con Dios y el pueblo regresaba otra vez al pecado. No creían, no confiaban en Dios. ¿Qué nos llega a pensar esto?
que la gente está tan inmersa en el pecado que se acostumbran a vivir en el pecado. Se acostumbran, como lo pasó con el pueblo judío. Estar siendo presos, vivir en la sujeción de los demás pueblos. El pueblo judío así vivía, así vivió. Inmersos por Babilonia, por Grecia, por esos pueblos que lo tenían en esclavitud, por Egipto, ¿verdad? Y después por Roma. Y siempre vivieron esclavos. Nunca llegaron a tener una libertad absoluta porque estos desafiaban a Dios, perdían la fe. Moisés fue por las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y estos no pudieron aguantar, no sé, 10 días, porque luego se ponen, entra el diablo lógicamente aquí, y se ponen a hacer un becerro de oro, algo contrario a las escrituras. ¡Qué terrible! Y Dios claramente los extermina, los liquida a aquellos que se prestaron a la idolatría. Y eso mismo sucede en este tiempo. Y vemos que eso pasó con Sodoma y Gomorra. Por eso dice en Génesis capítulo 6, lo que leí, los pensamientos de ellos son de continuo solamente el mal, haciendo pecado, porque no conocen las escrituras. Entonces, querido amigo, cuando una persona admite lo malo en sí, en uno, cuando admitimos nuestros pecados, habremos dado un paso importante para nuestra rehabilitación. Cuando nosotros admitimos lo malo, admitimos el pecado, ya habremos dado un paso correcto, importante para nuestra rehabilitación, una vida diferente. Ay, hermano, pero ¿por qué levanta la mano? ¿Qué? Porque así me pasó, querido amigo, hermanos, en la fe. Yo estuve esclavizado por el diablo, haciendo actividades ilícitas, contrarias a su palabra. Pero le doy gracias a Dios de que Él me restauró, que me permitió conocer su palabra y también alejarme de toda práctica pagana instituida por el diablo, así nomás. O sea que, querido amigo, sí se puede cuando nosotros tenemos una muy buena decisión. La gloria sea para Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos nosotros a Cristo, porque Él fue mandado por el Señor con el propósito de restaurarnos, de enseñarnos su evangelio, su palabra, ya que yo lo he dicho hasta el cansancio. La Biblia es el manual de vida para nosotros. Y si nosotros conocemos ese manual, vamos a aprender a vivir de la manera como a Dios le agrada. Eso es lo correcto. Jesús lo dijo así en el capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Se los hizo saber a los judíos. Y Jesús les dijo a aquellos que habían creído en Él, y les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, no les dijo la religión. Léanlo, cheque su Biblia. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos. Vean, seguidores de Cristo, los que lo siguen a Él, obedeciéndolo a través de su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Libres de qué? Del diablo. Entonces, querido amigo, si usted está batallando con sus pecados, y si al ver esto que estoy diciendo aquí no se arrepiente, es que usted quiere vivir bajo la soga de Satanás. Así nomás se la pongo sencillamente.
es que usted quiere vivir bajo la soga de Satanás. ¿Por qué? Juan 10:10. El Señor Jesucristo lo estableció así, lo declaró, nos lo está diciendo. El diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Entonces analice, querido amigo. Ya se lo estoy diciendo. Querida gente que nos ve a través de las redes sociales, el diablo vino para eso, hurtar, matar y destruir a las gentes, no al vecino, a todo mundo. Para eso vino el diablo, a matar a toda la gente, a través de los deseos sexuales, a través del alcohol, de la droga, de todos los elementos posibles donde ataca a través del alma. Y enseguida dice el Señor Jesucristo, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos, si nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, arrepintiéndonos primero de nuestra vida mala, ¿verdad? Él nos va a restaurar, nos va a capacitar, leyendo la Biblia desde luego, aprendiendo su conducta, nos va a capacitar para vivir bien y nos va a dar una vida nueva, una vida buena, una vida limpia, una vida sana y abundante. Entonces, querido amigo, la gran pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Seguir viviendo en el pecado donde el diablo te está matando? Porque eso es lo que hace el cigarro, matar. Eso es lo que hace la droga en todas sus diferentes manifestaciones, matar. Eso es lo que hace la idolatría, matar. Y si no entendemos esto, vamos a terminar mal. Entonces, querido amigo, quiero cerrar con esto, ¿verdad? Cristo cambia por dentro cuando la gente se arrepienta de corazón y deja el pecado. Pero va a reflejarse, escuche bien, va a reflejarse ese Cristo en el corazón del hombre cuando lo refleja también por fuera. Así que el verdadero creyente en Cristo Jesús lo demuestra por dentro y se manifiesta por fuera en sus acciones que toma y también decide. Así que, querido amigo, en usted está la respuesta. ¿Quiere vivir bajo las inclinaciones del diablo y deseos? ¿O quiere verdaderamente ser hijo de Dios a través de conocer su palabra y hacer su voluntad? Porque como dice la Escritura, con esto termina, el Señor Jesucristo lo dijo, yo ando buscando no nomás oidores, sino hacedores de su palabra. Y verdaderamente eso es lo que un hijo de Dios debe de hacer. Conocer su palabra, pero también practicar su palabra. Y de esos, querido amigo, son muy pocos los que hay en el mundo, muy pocos. Por eso la gente vive inmersa en la religión, porque no hacen la palabra de Dios, si no otro mundo tendríamos. Querido amigo, hermano en la fe, personas que nos ven, que Dios los guarde, Dios los bendiga, nos dé verdaderamente sabiduría a Dios para hacer su voluntad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Hasta luego.